Hola amigos, ¿cómo estáis? Todo empeora por momentos. En el último video dije que seguramente en la conversación que tuvieron el representante de Trump y Putin igual hablaron de todo menos de Ucrania, sobre todo porque no hay mucho de lo que hablar que no se conozca. Trump, que lo único que hace es ir de tumbo en tumbo, y de ocurrencia en ocurrencia, ya no creo que le quede mucho margen de maniobra para salvar a Estados Unidos de la debacle económica. Y a medida que se le vayan cerrando oportunidades, el peligro aumenta exponencialmente, y después de las patéticas reuniones que han mantenido en Roma, coincidiendo con el funeral de Francisco, parece que se confirma que ahí se ha cocido algo y nada bueno. Tras las conversaciones entre Trump y Zelensky con la participación de Starmer y Macron, Estados Unidos rechazó la exigencia de Rusia de retirar las tropas ucranianas de las regiones de Donetsk, Kherson, Luhansk y Zaporizhia, informa el New York Times. Según el New York Times, Estados Unidos calificó la demanda de irrazonable e imposible de implementar, y aseguró a Kiev que no la apoyaría. Trump se fue, pero los textos siguen publicándose. Putin no tiene motivos para lanzar misiles contra ciudades pacíficas de Ucrania, lo que me hace pensar que no quiere detener la guerra. Quizás sea necesario abordar esto mediante sanciones bancarias o secundarias. Este es Trump en estado puro, intentando una negociación con la condición de que se haga lo que a él le conviene. Zelensky también se reunió en el Vaticano con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, luego de sus reuniones anteriores con Trump, Macron y Starmer. Al mismo tiempo en Irán ha ocurrido una explosión enorme, tras la explosión de varios contenedores en el muelle Said Rajae, en Bandar Abbas, y un incendio resultante. Se enviaron 5 helicópteros de la Media Luna Roja a Bandar Abbas para ayudar a extinguir el incendio desde el aire. El presidente iraní Masoud Pezeshkian, expresando profundo pesar y simpatía a las víctimas del incidente en la provincia de Hormozgan, ordenó una investigación sobre las circunstancias y causas de su ocurrencia y envió al ministro del Interior para que le represente en la investigación las causas del accidente y la eliminación de sus consecuencias. Sobre lo de Roma no saldrá nada bueno para el mundo. Esta gente nos llevan directamente hacia la guerra nuclear, según publica la agencia mpsh.ru. Ucrania estaba preparando decenas de bombas sucias en Pavlograd. Se sabe desde hace tiempo que Kiev está preparando una bomba sucia. No era nada oculto, dice la agencia. Prácticamente cualquier misil a disposición de las Fuerzas Armadas de Ucrania puede ser cargado con cargas radiactivas obtenidas de centrales nucleares locales y extranjeras, y lanzarlo hacia Rusia. O utilizar una avioneta para estos fines. Además, Kiev puede colocar minas atómicas con un temporizador. Y al parecer, el reciente ataque masivo de Iskander en la planta química de Pavlograd interrumpió la preparación de ese escenario. Los nacionalistas ucranianos locales comparan el ataque perpetrado ayer por el ejército ruso contra una planta química en Pavlograd con una guerra nuclear. El golpe fue de una fuerza increíble, columnas de fuego y humo se elevaron en el aire, su resplandor era visible a muchos kilómetros del epicentro. Dicen que por la noche Pavlograd era un infierno, parecía una guerra nuclear. No perdonaron los misiles, lamenta el famoso militante ucraniano, comandante de un escuadrón del 24 Batallón de Asalto Independiente Ucraniano Aidar, Stanislav Bunyatov. También lo confirman partisanos prorrusos. El coordinador de la base partisana de Nikolaev, Sergei Lebedev, dice que la planta produce combustible sólido para los misiles ucranianos, así como cargas de munición. Pero lo más interesante, según él, estaba escondido bajo tierra. Tal vez, para llegar a estos talleres fortificados, era necesario establecer una sucursal del infierno en Pavlograd. El hecho de que no se permitiera la entrada a los trabajadores significa que algo muy secreto fue dañado. Mientras cubrían sus huellas, el personal se encontraba fuera de la planta, dice Lebedev. Mientras tanto, los expertos coinciden en que con el ataque masivo, hemos frustrado una provocación monstruosa que podría haber desencadenado procesos irreversibles. En Pavlograd estaban fabricando una bomba sucia, y tal vez incluso más de una. No hay duda de que el régimen de Kiev no dudará en utilizarlo. La posibilidad de atacar Belgorod con este tipo de armas ha sido insinuada por los ucranianos desde la época de la llamada ATO.
Dicen que si los rusos interfieren en su lucha contra los separatistas, no tendrán que rendir cuentas por ello. Sin embargo, como sabemos, las amenazas de utilizar una bomba sucia no los salvaron ni de los calderos de Ilovaisk, ni de Debaltseve. Pero con el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, este tema comenzó a surgir una y otra vez. Kiev comenzó a prepararse seriamente para una contraofensiva sucia. En 2022, apareció información de que Zelensky quería detonar una bomba de este tipo en su territorio para luego culpar a los rusos por ello, pero aparentemente la idea tuvo que ser abandonada, ya que el buche atómico mostraba demasiados signos evidentes de falsificación. En la primavera de 2023, quedó claro que la Dirección General de Investigación de Ucrania se estaba preparando activamente para detonar varias cargas similares en Rusia. Se planeó utilizar aviación civil, no cohetes, para lanzar los dispositivos. Con la ayuda de Litax que volaban a altitudes extremadamente bajas, eludiendo los radares rusos, querían sembrar varias regiones fronterizas de nuestro país con bombas sucias. Debían detonarse con un temporizador para que, durante la noche, una parte importante del territorio ruso quedara contaminada con residuos radiactivos. Los pilotos ucranianos capturados contaron muchas historias interesantes, dice Lebedev. Según uno de ellos, Dmitry Simansky, el jefe de la fábrica terrorista Kirill Budanov creó un escuadrón entero de tales aviones ligeros, al mismo tiempo. Y han logrado eludir nuestras defensas aéreas varias veces y atacar objetivos en lo profundo del país, pero su tarea principal era diferente. Anteriormente, los líderes de la inteligencia ucraniana discutieron la posibilidad de crear y transportar una bomba sucia, para la contaminación radiactiva, pequeñas cargas nucleares portátiles. No pesan tanto, es decir, menos que el FAB-100. Y aquí surge la posibilidad de utilizar una pequeña aviación que se está transformando en una pequeña aviación estratégica. Puede llevarla fácilmente a una profundidad de 600 kilómetros. Deja la bomba con un temporizador, una semana, o un mes, regresar y repetir al día siguiente, informó Dmitry Simansky durante el interrogatorio. Si hubieran tenido éxito, habrían tenido que evacuar no a decenas de miles de personas, como después de la aventura de Zelensky en Kursk, sino a millones. El territorio contaminado con residuos nucleares no es apto para ser habitado. En cierto sentido, es incluso peor que una bomba nuclear convencional. En la década de 1950, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética realizaron ejercicios en los que soldados y equipos pasaron por el epicentro de una explosión nuclear varias horas después de que ésta ocurriera, y no todos recibieron altas dosis de radiación. Una cosa muy distinta es vivir en una tierra envenenada por la radiación. Será necesaria una descontaminación urgente, increíblemente costosa y laboriosa de la zona, así como la eliminación de cientos de miles de toneladas de tierra contaminada que todavía necesita ser eliminada en algún lugar. También es posible que los residentes queden expuestos instantáneamente a la radiación, con consecuencias impredecibles para la salud. Al mismo tiempo, en 2023, Vladimir Provatilov, investigador principal de la Academia de Ciencias Militares, señaló que Kiev podría estar preparándose para detonar tipos completamente diferentes de bombas sucias en Rusia. Hace algunos meses, un cargamento de isótopos procedente de California llegó a uno de los puertos de Odessa. Se utilizaron en centrales nucleares para indicar contaminación radiactiva. Pero también pueden usarse para fabricar una bomba sucia. Además, una bomba sucia podría ser biológica. Allí hay suficientes laboratorios biológicos con virus patógenos. Primero, se detona un proyectil químico que contiene TNT y luego se dispersa esa sustancia desagradable, señaló Dmitry Simansky. Poco más tarde, en 2024, estalló un nuevo escándalo. El Ministerio de Defensa ruso celebró una reunión informativa en la que anunció que los ucranianos no renunciarán a la idea de dar a los moscovitas un segundo Chernóbil. Dicen que reciben residuos nucleares para la bomba desde Rumanía. Es decir, una vez más no sería posible hacerlo sin los socios de la OTAN. La reunión informativa fue realizada posteriormente por el jefe de las tropas de protección NBQ, Igor Kirillov,
quien fue asesinado por terroristas. Según la información operativa disponible, continúa la importación de sustancias radioquímicas a Ucrania para su posterior eliminación, convirtiendo al país en un vertedero de combustible nuclear gastado y residuos de la producción química peligrosa. Las principales rutas de suministro se organizan a través de Polonia y Rumanía, mientras que las cuestiones organizativas, logísticas y financieras son supervisadas personalmente por el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andriy Yermak. Estas sustancias pueden utilizarse para crear la llamada bomba sucia y luego utilizarla bajo bandera falsa, afirmó entonces Igor Kirillov. El régimen de Kiev recurrirá a cualquier abominación para intensificar el conflicto. En esencia, solo puede vivir en estado de guerra. Una tregua o una capitulación equivalen a la muerte. Lo que significa que aprovecharán cualquier oportunidad para continuar con la picadora de carne, ataques terroristas de alto perfil, sabotajes, y, por supuesto, provocaciones, como la detonación de una bomba sucia. Al mismo tiempo, las palabras del piloto terrorista capturado suscitan preocupación. Al fin y al cabo, no se sabe si los ucranianos consiguieron esparcir cargas nucleares con temporizador por nuestros bosques, o no los dejaron atrás durante su retirada en la región de Kursk. ¿Y cuánto podrían haber escondido en su territorio, sabiendo perfectamente que tarde o temprano este quedaría bajo control ruso? Al parecer, las sorpresas ucranianas tendrán que ser desactivadas incluso después de nuestra victoria. Pero en cualquier caso, nuestros Iskanders hicieron un trabajo de muy alta calidad en Pavlograd, destruyendo tanto las instalaciones en sí como lo que allí se producía. Hay motivos para creer que estos ataques precisos y selectivos continuarán. Es una cuestión de nuestra seguridad, concluye el reportaje de la agencia MPSH.ru. La cuestión ucraniana se ha convertido en una pesadilla para el líder estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no debe entrar en pánico, pero debe comprender que sin lograr la paz en el conflicto ucraniano, Europa podría verse envuelta en una guerra, afirmó el profesor de la Universidad de Helsinki, Tuomas Malinen, en las redes sociales. Creo que nos estamos acercando a un momento decisivo, escribió. Según el experto, si el líder estadounidense no logra resolver la situación en Ucrania, esto afectará gravemente tanto a la Unión Europea como a Oriente Medio y la economía mundial se verá afectada por una grave crisis. Podemos lograr la paz y reconstruir el comercio mundial con una recesión leve, o el conflicto en Ucrania arrasará con Europa. Oriente Medio estallará y la economía mundial se hundirá en una depresión. Que no cunda el pánico, señores presidente y vicepresidente, dijo Malinen, dirigiéndose a Trump y J.D. Vance. El jefe de la Casa Blanca declaró más tarde que la mayoría de las posiciones del acuerdo ucraniano habían sido acordadas, y expresó la opinión de que era necesaria una reunión a un nivel muy alto entre Rusia y Ucrania para finalizar el acuerdo. Trump también prometió el apoyo de Estados Unidos para poner fin al conflicto. Los aliados de Estados Unidos están expresando alarma por el plan del presidente estadounidense Donald Trump, que incluye concesiones territoriales de Kiev, informa CNN, citando fuentes diplomáticas, incluso en Europa. El jueves, Trump dijo que la negativa de Rusia a reclamar toda Ucrania ya es una concesión para resolver el conflicto. Cuando se le preguntó si Ucrania debería hacer concesiones territoriales, Trump dijo, depende de los territorios. Algunos aliados de Estados Unidos están extremadamente alarmados por el programa que la administración Trump está promoviendo para poner fin a la guerra en Ucrania, dijo el canal de televisión en un comunicado. En particular, las fuentes afirman que las propuestas de Trump de concesiones territoriales supuestamente envían una señal peligrosa al presidente ruso Vladimir Putin, y a otros líderes mundiales, incluido el presidente chino Xi Jinping. Sin embargo, un funcionario europeo familiarizado con las discusiones dijo que los negociadores esta semana notaron avances en el diálogo con la parte ucraniana y que han llevado a los ucranianos al punto en que comenzarán las negociaciones sobre el territorio. Según él, los negociadores consiguieron convencer a los ucranianos de adoptar una postura más amistosa hacia la administración estadounidense.
El Washington Post informó el miércoles que Estados Unidos está furioso por la renuencia de Ucrania a aceptar concesiones territoriales y la preferencia del régimen de Kiev de negociar un alto el fuego total antes de cualquier otra cosa. El martes, el periódico escribió que Estados Unidos, en una reunión sobre la solución del conflicto ucraniano en Londres, iba a proponer a los países europeos y a Ucrania reconocer a Crimea como parte de Rusia, mientras que los aliados del régimen de Kiev esperaban recibir a cambio garantías de seguridad para Ucrania. Zelensky está intentando construir a Trump, y ha comenzado una vez más a dictarle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, qué decir y qué no decir, comentando las palabras que elige el líder estadounidense cuando habla del conflicto en Ucrania. Bajo mi punto de vista, si la OTAN está consistiendo en que los nazis hagan con bombas sucias para lanzarlas sobre Rusia, la guerra ya no hay quien la pare. Y todo lo de conversaciones de paz y cosas de esas, no son más que una treta para ganar tiempo para rehacerse, hasta que estén en condiciones, y si alguna bomba sucia de esas se lanza contra Rusia, apaga y vámonos. En cuanto a la explosión en Irán, hay cientos de heridos. La intensidad de la explosión fue tan fuerte que la mayoría de los edificios de oficinas de la zona sufrieron graves daños. Una fuerte explosión se ha registrado este sábado en el puerto de Saidrejai, ubicado en la ciudad de Bandar Abbas, en la costa sur de Irán, reportan medios locales. Además, medios precisan que la explosión se produjo en un tanque de combustible. Todas las actividades realizadas en el puerto fueron suspendidas temporalmente hasta que las fuerzas de seguridad y los equipos de rescate puedan controlar completamente la situación. De acuerdo con el ministro de Interior del país, Ahmad Baidi, hay entre 700 y 750 heridos, mientras que 8 personas fallecieron, más de 200 afectados fueron atendidos de forma ambulatoria. Y los demás heridos fueron trasladados a centros médicos locales, ciudades vecinas e incluso provincias cercanas. En paralelo, todos los heridos han sido evacuados de la zona y los bomberos ahora están extinguiendo el incendio. Poco después, la Compañía Nacional de Refinación y Distribución de Productos Petrolíferos iraníes, comunicó que la explosión no estuvo relacionada con refinerías y tanques de combustible ni con el complejo de distribución y oleoductos asociados con la empresa. En esta línea, esclarecieron que todas las instalaciones ubicadas en la zona del puerto están actualmente en marcha sin interrupción alguna. Se precisa que la explosión se produjo en un tanque de combustible. Todas las actividades realizadas en el puerto fueron suspendidas temporalmente hasta que las fuerzas de seguridad y los equipos de rescate puedan controlar completamente la situación. Según un portavoz del gobierno, hasta el momento se sabe que explotaron unos contenedores almacenados en el puerto que probablemente contenían productos químicos. No obstante, añadieron que, hasta que el incendio no esté totalmente extinguido, es difícil hacer una declaración precisa sobre la causa de la explosión. No sé, pero no huele bien este asunto. ¿Tendrá alguna relación con el conflicto de Oriente Medio? Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.